Mi prometida tuvo un hijo con mi hermano, mi familia me abandonó, pero ahora mi madre exige que lo críe como su padre. Era una típica tarde fría de octubre cuando mi mundo se derrumbó. Tenía 30 años. A solo un mes de casarme con Karen, la chica que amaba desde nuestro penúltimo año de secundaria. Habíamos pasado por todo juntos, el baile de graduación, la desordenada vida de dormitorio durante la universidad, y aquí estábamos, a punto de entrar en lo que pensé que era el siguiente y mejor capítulo de nuestras vidas. Los planes de la boda estaban listos, las invitaciones habían sido enviadas y la emoción estaba en el aire, o eso creía. Esa tarde, había llegado temprano a casa del trabajo, planeando sorprender a Karen con una cena en nuestro restaurante italiano favorito. Entré en lo que esperaba que fuera un hogar cálido y amoroso, pero en cambio entré en una fría emboscada. Mis padres estaban allí, lo cual no era inusual en sí mismo. Pero la atmósfera tensa era lo suficientemente espesa como para cortarla. Karen estaba en el sofá. Parecía que estaba al borde de las lágrimas, y mi hermano, Chris, no estaba por ningún lado. Lo cual era extraño considerando que su auto estaba estacionado afuera. Siéntate, tenemos que hablar, dijo mi madre, con una voz inusualmente severa. Estaba claro que algo andaba mal, pero nada podría haberme preparado para lo que venía. Mi papá simplemente se sentó allí, mirando sus manos. Sin mirarme a los ojos, solo eso hizo sonar las alarmas en mi cabeza. Karen comenzó a hablar. Con voz temblorosa, lo siento mucho, no sabía cómo decirte esto, y nunca quise que sucediera. Se interrumpió, incapaz de terminar su oración. Fue mi madre quien soltó el resto. Karen está embarazada. Por un momento, mi mente no pudo comprender las palabras, ¿embarazada? ¿Pero cómo? Hemos tenido cuidado, planeamos que esto sucediera después de la boda. Fue entonces cuando Chris entró. Su rostro estaba pálido, su paso habitualmente seguro se redujo a un paso arrastrando los pies. Él tampoco me miró, la habitación se sentía sofocante mientras se colocaba junto a Karen, tomando su mano entre las suyas. Solo ese gesto se sintió como un puñetazo en el estómago. Es mío, dijo Chris finalmente, su voz apenas un susurro, pero lo suficientemente alta como para destrozar mi mundo. En pedazos, el bebé es mío. Las horas siguientes fueron borrosas. Karen y Chris explicaron cómo habían comenzado a verse poco después de que Karen y yo nos comprometiéramos. Comenzó con pequeñas conversaciones que se convirtieron en confesiones de sentimientos que supuestamente Chris había albergado desde la escuela secundaria, sentimientos que eligió ese preciso momento para actuar. Solo unos días después de nuestra fiesta de compromiso, Karen, atrapada en el torbellino de su confesión, correspondió, y comenzó su traición. Recuerdo haber mirado a mis padres en busca de alguna señal de apoyo, algún indicio de que vieran lo incorrecto que era esto, pero mientras mi papá parecía avergonzado, mi mamá era casi desafiante. Se apresuró a justificar todo el lío, diciendo cosas como, ya está hecho. Lo importante es el bebé, están enamorados y tendrás que aceptarlo. ¿Aceptarlo? Mi prometida, mi hermano, un bebé en camino, se sentía como una broma retorcida. Sin embargo, no hubo risas. Solo el sonido de mi corazón rompiéndose. La habitación daba vueltas mientras volaban acusaciones y justificaciones. Karen me suplicó que entendiera, que viera que su amor por Chris era algo que no podía negar. Chris se quedó allí en su mayoría en silencio, dejando que las mujeres hablaran, lo cual era típico de él, siempre esquivando las conversaciones difíciles. La postura de mi mamá era clara. Chris era el niño de oro, y nada de lo que hiciera podía estar mal a sus ojos. Ni siquiera robarle la prometida a su hermano. Van a estar juntos y tú vas a hacerte a un lado, declaró fríamente. La discusión se intensificó, las voces se alzaron, las lágrimas cayeron y, en medio de ese caos, sentí una profunda sensación de aislamiento. Estaba claro dónde estaban las lealtades de todos, la familia que pensé que tenía, el hermano al que había admirado, la mujer que amaba, todos eligiéndolos el uno al otro por encima de mí, por encima de lo que era correcto y justo. Los días siguientes fueron una tormenta de emociones. Me mudé de la casa que Karen y yo compartíamos a un pequeño apartamento. Tomé mis cosas esenciales, algo de ropa y el perro que habíamos adoptado juntos. Todo lo demás no importaba. La boda se canceló y les conté a los pocos amigos en los que confiaba lo que había sucedido. Su indignación en mi nombre fue un pequeño consuelo, pero hizo poco para calmar la herida abierta de la traición. En cuanto a mi familia, se unieron en torno a Chris y Karen, apoyando su nueva unión como si fuera algo para celebrar. Mi papá trató de comunicarse conmigo un par de veces. Sus mensajes eran una mezcla de disculpas e intentos de explicar lo inexplicable, pero no pude responder. El dolor era demasiado reciente, la traición demasiado profunda, y así, corté los lazos por completo. Cambié mi número,
Los bloqueé en las redes sociales y rechacé cualquier intento de reconciliación que hubieran hecho. Habían tomado su decisión y yo tomé la mía. Fue la decisión más difícil que jamás había tomado, pero también fue la más liberadora. Ya no estaba atado a la expectativa de perdonar y olvidar. Comencé a reconstruir mi vida en mis propios términos. Sin la sombra de mi hermano o el espectro de Karen atormentándome, así es como terminé aquí, 5 años después. Todavía reconstruyendo mi vida, todavía preguntándome cómo todo salió tan mal, pero ahora, con una llamada de la nada y una demanda que fue tan indignante como dolorosa, el pasado volvía a irrumpir, exigiendo atención que no estaba seguro de estar listo para dar. 5 años, años es mucho tiempo. Tiempo suficiente para mudarme de ciudad, comenzar un nuevo trabajo, hacer nuevos amigos e incluso comenzar a salir de nuevo. Hice todo eso después de la ruptura, o más bien la explosión, de mi vida anterior. Me mudé del pequeño pueblo donde todos conocían a todos a una ciudad bulliciosa donde nadie sabía mi nombre ni mi historia. Fue liberador y aterrador en igual medida. Encontré un apartamento en una zona concurrida de la ciudad, pequeño pero mío solo. Lo llené con muebles nuevos y muchos libros. Cualquier cosa para ahogar el silencio que de otro modo llenarían mis pensamientos. Conseguí un trabajo en una empresa de tecnología, un puesto que nunca me había imaginado para mí, pero que llegué a disfrutar profundamente. Mis colegas eran un grupo diverso, y muy pronto pasaba los fines de semana explorando los sitios de la ciudad con ellos, probando nuevas cocinas y ocasionalmente olvidando el pasado. Salir con alguien era más complicado. Karen había sido mi primera relación seria y la traición me dejó con cautela de confiar en alguien tan profundamente de nuevo, pero la vida tiene una forma de sorprenderte. Y aproximadamente un año después de mudarme, conocí a ella en la noche de juegos de un amigo en común. Ella era vibrante, inteligente y tenía una risa que podía iluminar una habitación. Empezamos despacio, y para su crédito, ella fue paciente, sabía fragmentos de mi pasado. Lo suficiente como para comprender mis dudas, pero no lo suficiente como para asustarla, todavía. Por mucho que construyera una nueva vida. La antigua tenía una forma de infiltrarse en los momentos de tranquilidad. Las noches eran las más difíciles. Cuando los ruidos de la ciudad se apagaban y me quedaba solo con mis pensamientos, pensaba en mi familia. Me preguntaba cómo estaban, si alguna vez hablaban de mí. Pensaba en Chris y Karen, viviendo la vida que se suponía que era mía. Criando a un hijo que podría haber sido mío en otra vida. Era una herida que se había formado una costra, pero que nunca había sanado por completo. El único vínculo que todavía tenía con mi antigua vida era a través de un par de familiares que, ocasionalmente me ponían al día sobre los asuntos familiares. Omitiendo cuidadosamente cualquier noticia sobre Chris y Karen, sabía que mis padres habían acogido completamente a Karen en la familia, organizándole un lujoso baby shower, ayudándolos a mudarse a una casa más grande, todo para apoyar su nueva vida. Mi familia había elegido su lado de manera inequívoca, y parecía que todos estaban felices, o eso pensaba. Entonces, de la nada, recibí una llamada de mi madre. Ver su nombre parpadear en mi teléfono después de años de silencio me sobresaltó. No contesté. Lo intentó un par de veces más antes de finalmente enviar un correo electrónico. Necesito hablar contigo urgentemente, decía. Eso fue todo, sin disculpas, sin explicaciones. Solo una demanda de mi tiempo, como si los últimos 5 años no hubieran pasado. La curiosidad pudo más que yo. Quería saber qué podía ser tan urgente después de todo este tiempo. ¿Era una emergencia familiar? ¿Una enfermedad? ¿Algo peor? A pesar del enojo y el dolor arremolinados, la preocupación por mi familia, aunque fuera distante, me atormentaba. La llamé al día siguiente, preparándome para lo que fuera. Su voz era temblorosa cuando respondió, empapada en lágrimas. No lo había esperado. Es Chris. Logró decir entre sollozos. Ha tenido un accidente, uno malo. Se me encogió el corazón. A pesar de todo, Chris seguía siendo mi hermano, el mismo hermano al que había admirado de niño. El que me enseñó a andar en bicicleta, él que me defendía de los matones. La historia que compartimos no fue borrada por su traición. Aunque cambió irreparablemente nuestra relación. ¿Qué pasó?, pregunté, con la voz más firme de lo que sentía. Fue un atropello y fuga. Está en coma, y los médicos no saben si despertará. Su voz se quebró en las últimas palabras y sentí una punzada de compasión por ella, por Chris, incluso por Karen. La noticia me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Una parte de mí quería correr al hospital. Estar allí como lo habría hecho en cualquier otra crisis antes de la traición, pero otra parte de mí se contuvo. Cautelosa y herida por las cicatrices del pasado. Está en St. Mary's, continuó mi mamá. Pensé que debería saberlo. Creo. Dudó.
Creo que significaría mucho si pudieras venir, no me comprometí a nada, lo pensaré. Fue todo lo que dije antes de terminar la llamada. El resto del día fue un borrón, seguí la corriente en el trabajo. Me reuní con amigos para tomar algo, me reí en los momentos adecuados, pero mi mente estaba en otra parte. El sueño no llegó fácilmente esa noche, ni muchas noches después. La imagen de Chris, posiblemente yaciendo sin vida en una cama de hospital, me perseguía, fue un duro recordatorio de lo rápido que puede cambiar la vida, lo rápido que puedes perder a alguien. Me trajo recuerdos de nuestra infancia, de nuestra familia antes de la ruptura. Me hizo cuestionar el resentimiento que había albergado, preguntándome si valía la pena aferrarme a él si sucedía lo peor, pero también había ira. ¿Por qué ahora? ¿Por qué comunicarse conmigo solo en una crisis? ¿La familia solo era importante cuando era conveniente? Estas preguntas daban vueltas en mi mente, sin respuesta, dejándome inquieto. Los días se convirtieron en una semana y la urgencia de la situación creció. La falta de información era enloquecedora. ¿Estaba mejorando? ¿Empeorando? Igual. Consideré comunicarme con mi papá para obtener más detalles, pero dudé, por lo que sabía. Él estaba del lado de mi mamá, apoyando a Chris y Karen sin pensarlo dos veces por mí. Y luego vino otra llamada. Esta vez con una solicitud tan indignante que consolidó mis sentimientos de alienación y dolor. Mi mamá, entre lágrimas y súplicas desesperadas, pidió no solo mi presencia, sino algo mucho más significativo. Quería que diera un paso al frente por Karen y el niño si Chris no lo lograba, que ocupara su lugar, que fuera la familia que necesitaban. Me quedé anonadado, después de años de silencio. Esta era su petición, no reconciliación, no sanación, sino sustitución. La audacia me dejó sin palabras, dividido entre la fuerza de las viejas lealtades y el aguijón de las heridas recientes. Ya estaba bastante enojado y no quería arruinar mi estado de ánimo aún más hablando con ella. Así que simplemente colgué y luego la bloqueé una vez más. Traté de seguir con mi día como de costumbre. Después de eso, pero no podía dejar de pensar en lo que Chris y Karen estaban pasando. Y realmente sentí lástima por ellos. Pero obviamente no iba a hacer lo que mi madre me había pedido que hiciera y tomar el lugar de mi hermano en su familia. Porque eso era simplemente extraño. Él todavía estaba vivo. Simplemente había entrado en coma, pero no era como si ya hubiera fallecido. Y ella actuaba como si se hubiera ido. Me sentía muy inseguro acerca de toda esta situación. Así que más tarde ese día decidí llamar a mi padre en su lugar. Porque pensé que él sería más razonable que mi madre. Fue muy incómodo hablar con él después de 5 años sin contacto, pero después de una pequeña charla, le pregunté cómo estaba Chris y me dijo que las cosas no se veían muy bien en este momento, y luego le conté sobre la conversación que había tenido con mi madre ese mismo día, y esperaba que él tuviera una perspectiva razonable. Pero en cambio también dijo que mi madre tenía razón al esperar eso de mí. Eso realmente me tomó por sorpresa porque mi papá solía ser el más sensato de mis dos padres. Y ahora incluso él decía cosas tan extrañas. Cuando le pregunté si realmente lo decía en serio, me dijo que sí y dijo que Karen y yo habíamos tenido una historia de todos modos, y que también soy parte de la familia sin importar cuál haya sido nuestra relación durante los últimos 5 años. En última instancia, soy sangre, y si pueden contar con alguien para dar un paso al frente por la familia, debería ser yo. Y las expectativas de mi madre no son exactamente irrazonables. Eso realmente me descolocó. Y en este momento honestamente no tengo idea de qué hacer. Durante la última semana, he estado evitando hablar con alguien de mi familia, incluso con mis otros parientes, ya que tengo miedo de que alguien mencione esto y luego me vea obligado a explicar mis decisiones. También me siento un poco como el malo aquí porque me niego a dar un paso al frente por mi familia. Y sé que realmente me necesitan, si no financieramente, al menos emocionalmente. Honestamente, no tengo ni idea de qué hacer, y sé que lo que mi madre me pide es realmente extraño e irrazonable. Pero al mismo tiempo me siento mal por rechazarlo rotundamente. Ni siquiera he ido al hospital a ver a mi hermano. ¿Por qué me siento muy extraño con toda esta situación? Tampoco he podido hablar con ninguno de mis amigos sobre esto, ya que todo esto es tan personal. Saben cómo han sido las cosas entre mi familia y yo desde que se canceló mi boda. Pero esto es algo un poco más extraño que eso, honestamente. Y es por eso que ahora mismo estoy publicando esto aquí en Reddit. Porque realmente creo que necesito algunas opiniones objetivas sobre lo que debo hacer. Y si visito a mis amigos o familiares, todos van a tener algún tipo de opinión sesgada. Realmente necesito un consejo. Porque creo que me volveré loco si no encuentro una solución aceptable para todo esto pronto. Honestamente, siento que estoy volviendo a esa fase de mi vida en la que pensaba constantemente en Karen y Chris justo después de descubrir que me había engañado, y esa fue una época realmente oscura.
Y no quiero volver allí. Ya que me costó mucho salir de eso, así que por favor, lo que sea que alguien tenga que decir. No importa cuán dura sea la opinión, por favor, díganmelo para que al menos pueda distraerme. Entonces, soy un idiota por negarme a ir a ver a mi familia y dar un paso al frente por ellos después de que mi hermano tuvo un accidente.